Oh Rabakaya Senda Levake. Mira Bakaya Sota Rebaka. Ayúdeme a orar en el Espíritu, por favor. Mira Bakaya Sota Rebake. Nenda Rebakira Basota Rebaka. Da Rabakaya Sota Rebake. Nenda Rebakira Basota Rebake. Nenda Rabakaya Sota Rebaka. Niribikira Basota Rebake. Nenda Rebakaya Sota Rebaka. Nanda Rabakaya Sota Rebake. Niribikira Basota Rebaka. Vamos, desatemos los misterios de Dios. Desatemos la sabiduría de Dios. Mira Bakaya Sota Rebaka. Nonda Rabakaya Sota Rebake. Niribikira Basota Rebaka. Nanda Rabakaya Sota Rebake. Niribikira Basota Rebaka. Nenda Rabakaya Sota Rebaka. Niribikira Basota Rebake. Nenda Rabakara Basota Rebake. Niribikira Basota Rebake. Nira Bakaya Sata Rebaka. Nenda Rebakaya Sota Rebake. Niribikira Basota Rebaka. Diga conmigo: Padre, háblame en esta noche. Que tu palabra hoy traiga un avance a mi vida. Padre, descúbreme los secretos de la operación de la bendición en lugares celestiales. Padre, enséñame a accesar a toda la riqueza, a toda la bendición a la cual tengo derecho por ser hijo de Dios, heredero y coheredero. Abre mis ojos. Yo arresto todo demonio asignado que quiera robarme la palabra. Arresto demonios de confusión, de letargo, de sueño, de distracción. Los echo fuera. Y ahora me enfoco en la palabra a través del oír, porque la fe viene por el oír. En el nombre de Jesús. Amén. De un aplauso bien fuerte. Gracias, Samuel. Siéntense, mis amados. Esta semana yo soñé con este título de este mensaje. He predicado algunos mensajes acerca de los lugares celestiales, pero nunca había logrado entender Efesios 1, 3 y 4. Yo tengo un aparatico de esos iPods viejitos, gorditos. Toda la noche yo estoy escuchando la palabra. Tengo seleccionado esos mensajes por temas. Y esta semana yo le pedí al Espíritu Santo que me enseñara cómo lograr accesar a la bendición de Dios que está en lugares celestiales. Para mí esto había sido como vedado. No tenía entendimiento del asunto. Pero apenas me senté ayer, o no, desde el miércoles. Este mensaje lo vengo trabajando desde el miércoles, y no creo que alcance a predicarlo solamente hoy. De pronto habrá segunda parte y hasta tercera parte, porque de la comprensión de este mensaje vamos a lograr accesar cada día a la bendición de Dios, que no está en esta tierra, está en los lugares celestiales. Amén. Diga conmigo: sometidos y sostenidos en los lugares celestiales al dador de la bendición. Dos cosas importantes: sometidos y sostenidos. Dice que Moisés se sostuvo a través de la fe en el desierto como viendo al invisible. Los lugares celestiales
Voy a tratar de definirle qué es eso. Y más que una predicación, yo creo que yo le ruego que usted oiga con inteligencia esta palabra. Amén. Diga conmigo: Espíritu Santo, capacítame para esta noche oír con inteligencia esta palabra. Dale claridad a mi pastor para que me enseñe correctamente. Amén. Denle un aplauso bien fuerte a Jesús. No le voy a negar que he estado angustiado, con temor y responsabilidad por predicar esto. Sometidos y sostenidos en lugares celestiales al dador de la bendición. Efesios 1, 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. La primera bendición fue en la creación del hombre. Génesis 1, 26, 27 y hasta 28. Cuando Dios hizo a Adán y a Eva, dice que los bendijo. Ese es el pacto antiguo. En el nuevo pacto, a través de Jesús, la bendición ahora está en lugares celestiales. Amén. Nos bendijo. O sea, ya está hecho. Solo nos falta a nosotros accesar, tener la actitud, tener la posición correcta para mantener cubiertos con la bendición de Dios. Yo profetizo, yo te profetizo que no te va a faltar nada, que en tu casa va a reposar la bendición de Dios. La bendición de Dios no está en una profesión, no está en un título universitario y hay que estudiar, no está en la empresa donde trabajas o el negocio que tienes. La bendición de Dios es algo espiritual que hay que arrebatarlo. Hay que tener la posición correcta y la actitud correcta, la fe correcta y la obediencia correcta. Que nos bendijo. O sea, si tú no tienes una casa propia, ya Dios te bendijo para que la poseas. Es un asunto de accesar, es un asunto de arrebatar. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. La bendición está en lugares celestiales. Y aquí está el versículo 4 que nunca lo había relacionado con el 3. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. O sea, cuando Dios nos llamó, cuando Dios nos dio vida y nos llamó, la bendición ya estaba operando. La bendición existe desde antes de la fundación del mundo. Y aquí está la razón cómo vamos a accesar la bendición de Dios, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Esta es la actitud que Dios quiere ver en nosotros. Lugares celestiales es una posición espiritual para que fuésemos santos y sin mancha. Esto incluye arrepentimiento. Esto incluye apartarnos del pecado. Esto incluye cuidar las vestiduras que tenemos, ser responsables, ser decididos para caminar con Dios. Yo te aseguro que no te va a faltar nada. Así no tengas trabajo, así no tengas dinero, Dios te va a bendecir y te va a suplir mucho más abundantemente. Yo creo que aquí a nadie le ha faltado nada hasta el día de hoy. Los veo bastante repuestos.
Ahora, Efesios 1, 20 al 23, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándose a su diestra en lugares celestiales. O sea, la resurrección, la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús cambió totalmente el panorama de la bendición para nosotros. La resurrección provocó la redención, y la redención posicionó a Jesús como el único en lugares celestiales. Lugares celestiales se refiere al lugar donde opera el mundo espiritual. Este mundo natural fue creado del mundo espiritual. Es más real el mundo espiritual que el mundo natural. Amén. Dice que Jesús, después de resucitar de los muertos, los sentaron a la diestra del Padre en lugares celestiales, sobre, diga conmigo, sobre o dominando principados, autoridades, poderes, señoríos y sobre todo nombre que se nombra. Cuando un hijo de Dios aprende a posicionarse en lugares celestiales, somete las circunstancias de ese día, somete sus necesidades, porque mi Dios pues suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. Desde los lugares celestiales sometemos, nos adelantamos a los ataques diabólicos para que ese día vivamos en paz. Un hombre como Gedeón, que vivió en el pacto antiguo, logró operar desde lugares celestiales. Por 7 años los madianitas los empobrecieron, los robaron, pero cuando Gedeón comenzó a caminar y se dejó instruir por el ángel de Jehová, los próximos 40 años, ahora Gedeón subyugaba a los madianitas, no les dejó levantar la cabeza, y por fin, por 40 años, Israel comenzó a prosperar. Vamos a aprender a mantenernos posicionados, como dice Ezequiel, entre el cielo y la tierra. Amén. Y dice, y no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas desde los lugares celestiales. Están sometidas todas las cosas bajo sus pies. ¿Bajo los pies de quién? De la iglesia, de los hijos de Dios. Desde lugares celestiales colocamos a nuestros enemigos por estrado de los pies. Desde lugares celestiales nos adelantamos para que no hayan ataques, para que no haya temor de malas noticias. Eso era lo que hacía Eliseo. Cuando el rey de Siria planeaba hacerle daño a Israel, ya Eliseo lo sabía. A esto le teme al diablo, que usted aprenda a posicionarse en lugares celestiales. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y mire lo que dice: y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La iglesia está llamada a ser cabeza. Los tiempos de estar arañando cosas terminan. Los tiempos de usted batallar contra circunstancias, contra hechicerías, terminan en el nombre de Jesús. Vamos a aprender a operar en lugares celestiales. ¿Cómo lo hacemos? A través de la confesión de fe, pero a través de regular nuestro corazón y nuestro carácter para tener la actitud correcta, para someternos y sostenernos. Amén. Y lo dio por cabeza
sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Y mire cómo termina ese versículo 23: la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es la manera correcta de hacer guerra espiritual. Es la manera correcta de usted anular al reino de las tinieblas, porque cuando aparece la luz, desaparecen las tinieblas. Cuando nosotros aprendemos a posicionarnos en lugares celestiales, ¿sabe qué estamos haciendo? Desatando la naturaleza de Jesús. La naturaleza de Jesús carga algo que se llama plenitud, algo que se llama gloria, que lo llena todo en todo. Y prepárese para usted llenar la atmósfera de su casa. Prepárese para que la bendición de Dios a diario repose, opere sobre su salud, sobre su trabajo, sobre su destino, sobre su familia, sobre su descendencia. Efesios 2:6. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Sabían que nosotros resucitaremos 2 veces? La primera resurrección ya se dio cuando usted nació de nuevo, cuando Jesús vino a ser el Señor de su vida. Mire, ven aquí, nena, eso, mírame que tú eres de la danza, eso, mírame para que aprendas. Y el que esté por ahí despistado, míreme, por favor, le regalo una papa rellena si me presta atención, si no se han acabado, ¿ok? La primera resurrección ya se efectuó cuando nacimos de nuevo. La segunda resurrección va a ser cuando Cristo venga. Los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estemos vivos seremos llevados a la gloria. Amén. Seremos llevados a la cena, donde la iglesia se casará con Jesús. Pero ahora usted y yo estamos resucitados. Hemos nacido de nuevo y juntamente Cristo nos resucitó y asimismo nos posicionó. ¿Sabe cómo estamos posicionados? Sentados. La guerra espiritual se hace sentado, reposados en la fe, porque Dios pelea las batallas. Diga: Dios pelea mis batallas. Hoy fuimos a orar por nuestra hermana Amparo, que le hicieron una operación delicada. Ya es una señora mayor, es una intercesora. Estaba muy nerviosa. Tratamos de calmarla. Llegaron los hijos, una operación bien delicada. Se fue para la clínica y le hicieron la operación y sale el médico y dice: perfecta. Una operación perfecta. Es en esos momentos que uno debe tomar la posición espiritual. Sentados, diga: sentados. Mateo dice, y Lucas: quien por mucho que se afane añadirá a su estatura un codo. Si alguien está necesitado, la solución no es preocuparse, sino hacer conocer las peticiones con oración, con ruego. Y la paz de Dios sobrepasará todo entendimiento. O sea, nuestra posición en lugares celestiales es estar sentados, estar reposados, estar quietos y conocer que yo soy Dios. Dios quiere que tú disfrutes. Este era el bendito problema de Israel cuando Egipto se le vino encima, Faraón se le vino encima. Por mucho que se afanaron, no pudieron hacer un puente, no tenían barcos. Y mientras ellos pensaban que los iban a destruir,
Moisés extendió la mano con la vara, que es la representación de la fe, y el mar se dividió en dos y comenzaron a pasar en seco. Ahora, el milagro fue más portentoso. No solamente escaparon de los egipcios, sino que Dios le quitó de encima a su poderoso enemigo Faraón y Egipto. Y yo le profetizo a usted que antes que termine este mes de mayo, Dios te va a quitar de encima a tu Faraón, a tu poderoso enemigo que te hace la guerra, que te aflige, que te roba el ánimo, que te desanima. Yo declaro que demonios se ahogarán en el mar rojo de la sangre de Jesús. Necesidades se ahogarán en el mar rojo de la sangre de Jesús. Intimidación de hombres y de demonios se ahogarán en el mar rojo de la sangre de Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús. Efesios 3:10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. Es en los lugares celestiales donde Dios nos empodera con sabiduría espiritual, con inteligencia espiritual. Diga: yo tengo la mente de Cristo. Usted va a comenzar a pensar como piensa Jesús, o como piensan en el cielo. Esta multiforme sabiduría opera en lugares celestiales. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, con huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí está la guerra. Ahí es donde peleamos. Allí es donde ganamos. Satanás siempre se va a oponer a que no seamos bendecidos, pero eso termina ahora. Levante su mano y diga: yo declaro que todo bloqueo, que toda muralla, que toda ilegalidad demoníaca que esté deteniendo mis oraciones, los anhelos del corazón, las promesas de Dios, ahora se rompen en el nombre de Jesús. Amén. Todo el Antiguo Testamento está lleno de ejemplos de cómo se opera en lugares celestiales. Derribar las murallas de Jericó eran imposibles. Un militar dijo que si esas murallas existieran hoy en día, habría que lanzarse más o menos 35 misiles. Y un misil vale $1 millón para poder derribar esas murallas. Estoy hablando de lo natural. ¿Nunca ha pensado por qué Dios los puso a marchar 6 días? Y al final, la última vuelta, el séptimo día, 7 vueltas. En total dieron 13 vueltas. Es un tipo de la posición espiritual. Primero hay que aprender a esperar en Dios. No movernos según nuestras fuerzas. Amén. Yo sé que la espera desespera, pero es en la espera donde nosotros aprendemos a madurar y a morir a nosotros mismos. Se imagina, las primeras 6 vueltas, los de Jericó se burlaban de ellos. Ellos tuvieron que aprender a ser pacientes, a no dejarse provocar. Las últimas, el último día, séptimo día, 7 vueltas. Ahora, después de la séptima vuelta, tenían que gritar con toda furia, con todas sus fuerzas. Eso es lo que pasa en el mundo espiritual. Por eso hay respuestas que no lo vas a recibir inmediatamente. Muchas veces orando por sanidad, y esto se lo escuché a Charles Capps, un general de Dios, decía, y Dios usó la revelación de ese hombre para yo batallar en el COVID. Decía: cuando tú crees
Cuando tú confiesas sanidad, habrán síntomas, habrán dolores en tu cuerpo, pero seguramente ya estás sano y no te das cuenta. Lo que no sabía Jericó es que ellos ya estaban derrotados. Por eso el último día gritaron con todas sus fuerzas, y no fue el grito que derribó las murallas, fue la provocación espiritual, porque se cree que fueron ángeles. ¿Sabe qué dicen los arqueólogos cristianos? Que ángeles enterraron esas murallas. Se ha descubierto que esas murallas quedaron enterradas. Yo le profetizo a usted que vamos a aprender a operar en lugares celestiales, y toda muralla queda enterrada, todo plan diabólico queda enterrado, queda frustrado y destruido en el nombre de Jesús. Ahora, según la Biblia, los lugares celestiales no son un lugar físico específico en el cielo, sino una dimensión y posición espiritual donde se encuentran la operación de los seres espirituales, incluyendo ángeles y aún demonios. Recuerde que en el segundo cielo opera el reino de las tinieblas. La Biblia describe esta dimensión como el ámbito de las actividades espirituales, donde se libra una constante guerra espiritual entre el bien y el mal. Mis amados, hasta que lleguemos al cielo estamos en guerra. Diga, hasta que llegue al cielo estaremos en guerra. A diario soportamos presión, a diario soportamos amenazas, intimidaciones diabólicas. Lo peor que puede hacer alguien es creer que ya tiene reposo y que ya está de vacaciones. Estamos en guerra, pero recuerde que la guerra es estar sentado, pero no haciendo nada, no. La idea de sostenerse y someterse en los lugares celestiales se refiere a vivir una vida que refleje la posición y autoridad espiritual que se ha alcanzado a través de un estado de permanencia con Cristo. Para sostenernos ahí, para someternos y sostenernos en lugares celestiales, necesitamos aprender a madurar. Necesitamos aprender a estar crucificados, a morir a nosotros mismos. Necesitamos a diario arrepentirnos. Amén. Necesitamos vivir de acuerdo a la permanencia que tenemos en Cristo. Gracias, Jesús. Esto implica una relación viva y dinámica con Dios, no solo una posición legal. Para lograrlo se necesita una comunión constante con Cristo, una búsqueda activa de su voluntad y un compromiso con los principios de la palabra. Someternos a la palabra, caminar en obediencia, conocer los requerimientos de Dios, no violar el pacto. Satanás aparece para bloquearnos. Escúcheme bien. Usted ve este reflejo de la bendición en la vida de Job. Job estaba bendecido y Satanás se quejaba de que había un muro. Por eso el diablo odia la bendición y odia que la alcancemos. Pero llegó un momento donde su casa se deterioró y no hizo nada. Todos tenemos tentaciones, todos tenemos debilidades, pero eso no es excusa. Por eso Dios nos invita a acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Ahí vamos a ser ayudados, ahí vamos a ser socorridos, ahí vamos a ser santificados. Podemos acudir a la sangre de Cristo, que lava nuestra conciencia de obras muertas, que rompe toda contaminación de carne, sangre y espíritu.
A diario tenemos que aprender a cerrar puertas y ventanas espirituales al pecado, al mundo, a los demonios, a los deseos de la carne. Job no lo hizo. Y en el primer capítulo está toda la tragedia. No lo corrigió, no hizo nada, no corrigió a sus hijos. Satanás se los mató. ¿Quiere que le diga algo? Y le doy 100,000 pesos al que encuentre. Cuando Job oró por sus hijos, él no oraba. Muéstreme, si usted lo encuentra en Job, yo le doy 100,000 pesos. No, pero ahora no. Cuando llegue a casa me muestra el versículo, porque ya lo encontró, Marilos. ¿Sabe qué hacía Job? Presentaba ofrendas. Eso está bien, pero no corregía a sus hijos, no los reprendía, no oraba por ellos, no pedía misericordia por ellos. Por los hijos hay que pedir misericordia, hay que ser intercesores. Por eso no valieron las ofrendas. Segundo, su mujer, una grosera, lo irrespetaba, lo maldijo y le dijo: maldice a tu Dios y muérete. Y criticó su integridad. O sea, a la vieja le gustaba lo torcido. Job nunca se sentó con ella. Y es un trabajo dispendioso el que tenemos los esposos. Si yo veo a mi esposa equivocada, yo se lo voy a decir. Así me peleé, así se me excuse. Hoy quedé muy triste viendo un experimento que hicieron. Eso fue en España. Escogieron 10 parejas al azar, hombre y mujer casados. Los separaron y le dijeron a ella: ¿usted qué haría si en un momento crítico solo se pudiese salvar uno? Las 10 mujeres dijeron: yo me salvo. Vamos a llegar a hacerle una liberación a nuestra esposa joven. No, estoy bromeando. Le preguntaron a los 10 hombres: ¿sabe qué dijeron los 10? No, yo salvaría a mi mujer. ¿Será? ¿Será? Ajá. ¿Sí? Ahora, estamos hablando de parejas impías. Relájese, que usted y yo no cabemos ahí, porque son gente que no conoce a Dios. Pero mire el pensamiento tan increíble. Mis amados, esto hizo que Satanás fuera como fiscal. Francis Frangipane, un general de Dios, dice que Satanás, cuando llegó al cielo en Job capítulo 1 fue como un fiscal, a acusar, a enlodar a Job, a pedir permiso para poder tocarle a los hijos, para endemoniarle la mujer. Por eso, sostenernos en lugares celestiales, someternos en lugares celestiales, va a requerir que cada día vivamos en arrepentimiento, cada día estemos en obediencia, cada día nos corrijamos, cada día aceptemos la disciplina de Dios. A veces Él nos va a reprender. Lo más duro cuando Dios corrige se llama reprensión. Ahora, los hijos de Dios tienen acceso a los lugares celestiales mediante su unión con Cristo. Si usted es maranateño, si usted es episcopal o del Papa León XIV, que vas a ver uno, o bautista, eso no significa nada. Estamos unidos a Cristo como el pámpano a la vid. ¿Se acuerda de ese coro, Juan? Yo estoy pegado a ti. No lo ensayó, ok, está bien. No hay problema.
Las bendiciones que reciben los hijos de Dios son bendiciones espirituales provenientes de los lugares celestiales. Escúcheme, necesitamos la bendición para sanarnos. Necesitamos la bendición para estar sobreabundantes. Necesitamos la bendición para tener éxito en lo que emprendemos. El dinero no lo logra. ¿Sabe por qué Dios se llevó a Israel al desierto? Para que ellos entendieran. Tenían todo el oro, la plata, las riquezas de Egipto. En el desierto no sirvieron para nada. Bueno, sí sirvió para algo, para hacer un becerro y para torcerse. Tú puedes estar con 1.000 millones en la cuenta. Uy, nadie dijo amén. ¿Y qué tal si mañana usted consulta el saldo y le han consignado 1.000 millones? ¿Usted qué haría? A ver, ¿usted qué haría? Ya muchos pensaron en la finca. Ya otros pensaron en la Toyota TLX. Se me perdió el hilo. ¿Qué estaba yo diciendo, Dios mío? No, pero se me perdió. Sí, gracias. De nada sirve el dinero si no está la bendición de Dios. Dinero sin bendición es una maldición, es un lazo, dice Proverbios. Lo que hace la diferencia es la bendición. ¿Usted no ha notado que la bendición estira su economía? La bendición evita que nos gastemos dinero, miles, cientos de miles en medicinas. Lo máximo que da es una gripita. Y un sobre de Nospirín vale 4,000 pesos. Alguien dijo, bueno, ¿y por qué no orar para que? Bueno, si usted quiere orar para que se le sane la gripa, hágalo. Pero yo oro y me tomo un Nospirín. Y si usted que yo estoy descarriado, pues ore por mí. Cristo está sentado en los lugares celestiales a la diestra de Dios. Y como sus hijos, espiritualmente somos uno con Él. Aunque estamos en la tierra, espiritualmente somos uno con Él. Porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Por eso usted carga la bendición. Y donde usted va, la bendición se le pega a los demás. O usted va a un restaurante y está eso vacío, usted entre y se llena. Lo máximo que le dicen a uno es que uno tiene buena espalda. No, cargamos la bendición y no debieran cobrarnos. Aleluya. Gracias, Jesús. Cristo está sentado en los lugares celestiales a la diestra de Dios. Y como sus hijos, espiritualmente somos uno con Él. Entonces también estamos sentados precisamente en ese lugar. El apóstol Pablo habla de los lugares celestiales, enfatizando que es donde opera el reino de Cristo en el cielo. Es ahí donde reina Jesús. Es ahí donde se somete el diablo. Es ahí donde termina la maldición. Es ahí donde terminan los espíritus de muerte. Demonios de muerte colapsan ahí. Cuando Pablo dice que hemos sido bendecidos en los lugares celestiales, nos está diciendo que nuestras bendiciones en Cristo no son solo terrenales o temporales, sino espirituales y eternas. El mayor reto que ustedes y yo vamos a tener ahora es diariamente posicionarnos en ese lugar espiritual, tomar una posición. Estoy sentado en lugares celestiales. El solo hecho de hacerlo, usted ya accesa, se le abren las puertas, se le abre el cielo a un mundo de recursos.
Usted va a ver algo y se lo profetizo. Cosas viejas en su casa van a salir, porque van a llegar cosas nuevas. Usted va a ver una mejoría en su salud. Usted va a comenzar a prevalecer sobre sus enemigos. Usted va a comenzar a cabalgar en la victoria para ser cabeza. Ahora, estar sentados con Cristo en los lugares celestiales significa buscar las cosas de arriba, como lo dijo Pablo en Colosenses: buscar las cosas de arriba y no las de la tierra. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Escúcheme. Cualquier necesidad que usted tenga, cualquier cosa que lo esté apremiando, alzaré mis ojos a los montes. ¿Sabe que David vivía en lugares celestiales? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? El socorro de David no dependía de ningún hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él no se cansa, Él no desmaya, Él no ha sido derrotado. ¿Sabe por qué Goliat cayó delante de David? Porque David, antes de enfrentarlo, se fue al arroyo, que era el lugar secreto, a colocarse en posición espiritual. Y cuando vino, trajo una piedrita. En esa serie de la casa de David muestran que cuando él está enfrentando a Goliat, Goliat le lanzó unas lanzas. Creo que fue la tercera lanza la que lo mandó a tierra a David. Y David se hizo como que estaba muerto. Y fue la estrategia para dejar acercar a Goliat. Cuando lo tuvo cerca, agarró la piedra y ¡prum! Usted va a comenzar a tener victoria, mi amado. Usted va a comenzar a lanzar la palabra certeramente, porque esa piedrita son confesiones de fe. Aparece un demonio de enfermedad, lance la confesión de fe, que esa palabra golpea a los demonios, que esa palabra divide al mar rojo. Vamos a aprender a operar en el mundo espiritual, en los lugares celestiales, en el mundo del espíritu, o como decía yo, en la cuarta dimensión. Amén. Estar sentados con Cristo en lugares celestiales significa buscar las cosas de arriba. Significa vivir como muertos a las cosas terrenales, pero con la vida abundante de Cristo que Él nos dio. Significa también vivir plenamente identificados con Cristo. Amén. Ahora, Mateo 28, 18. Jesús comenzó a anunciar algo que el diablo no entendió. Escuchando un mensaje de Benny Hinn, dice que la mayor debilidad que enfrenta Satanás, y envidia eso de nosotros, es que él no entiende la Biblia, es que él no comprende a Dios. Es más, Benny Hinn decía que los mismos ángeles, cuando quieren aprender a conocer a Dios, se sientan a escucharte. Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. De manera que ahora Jesús tiene toda potestad, y esa potestad nosotros podemos operar en ella, pero necesitamos posicionarnos en lugares celestiales. Ese mismo texto en la versión BLS. Pero él se acercó y les dijo: Dios me ha dado
todo el poder para gobernar en todo el universo. Jesús gobierna en todo el universo. No hay un lugar en este universo donde Satanás tenga éxito cuando Jesús gobierna. ¿Sabe por qué tenemos que estar posicionados en lugares celestiales? Para que el diablo no gobierne. Su gobierno es ilícito. Los que pastoreamos tenemos tremendo reto a diario de posición en lugares celestiales. Después de habernos arrepentido, después de clamar a la sangre de Jesús, después de alinear nuestro corazón a la obediencia a Dios, ese día tú gobiernas. Ese día tú ejerces autoridad en el lugar donde Dios te puso. Ahora, Filipenses 2, 9 y 10. ¿Sabe una cosa? Satanás se burló de Jesús porque él aparentaba ser débil. Nunca se defendió. Lo que no sabía el diablo es que Jesús ya había tomado su posición de autoridad, dominio y gobierno para asestarle la herida de muerte al diablo. Usted ve a Jesús, nunca se defendió, nunca maldijo a nadie, obedeció al Padre. Y el diablo no sabía que esto era su derrota. Mire lo que dice Filipenses: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Escúcheme esto. Mientras preparaba este mensaje, yo entendí esto. Cada vez que Dios te va a promocionar, aparece el diablo con gente cercana a ti para provocarte, para que te bajes de lugares celestiales a operar en la carne como un impío. Es de la única manera como va a bloquear. Hoy nos ha pasado de todo. Increíble. Mi hijo que iba a dirigir, se le pinchó el carro por allá. Nosotros también salimos tarde, y no por nosotros, sino una situación ahí que la estábamos bregando. Yo venía en ese carro turbado, con molestia, y me tocó llegar aquí. No, yo renuncio a estar así. Satanás tratará de turbarte para robarte la promoción, pero con Jesús no pudo, con nosotros tampoco. Diga conmigo: no puede. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre. Mire, lo exaltó hasta lo sumo. O sea, no hay un lugar en todo el universo donde Jesús no sea reconocido como rey. No hay espacio vacío. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Usted puede ver esto en José. A José le tomó 13 años. Los últimos 3 años en la cárcel fueron los más importantes. Aprendió a no reaccionar cuando lo traicionaron sus hermanos. Aprendió a perdonar que su papá nunca fue a buscarlo. La herida más profunda se la provocó su propio padre. Aprendió a bregar con Potifar. Lo abusó. Nunca le pagó, lo tenía esclavo. Y luego apareció la bruja de la mujer. Lo tentó y él corrió. Y aparentemente era una injusticia que lo mandaran a la cárcel, porque a veces las cosas no es como que nos pasan, simulan ser contradictorias e injustas, pero Dios piensa de otra manera. Los últimos 3 años en la cárcel fue un seminario intensivo para que José aprendiera a tomar una posición. Escúcheme bien, fueron los mejores 13 años de su vida, porque por esos 13 años
vivió 80 años más. Evitó fornicar, evitó rebelarse, evitó asesinar, evitó vengarse. Ya estaba listo, estaba posicionado en lugares celestiales. Por eso, cuando Faraón lo empoderó, le puso ropas de lino finísimo, le dio un collar, le dio un anillo, un báculo, lo primero que sucedió es que por donde pasaba José, toda rodilla se doblaba. Y escúcheme, y los 7 años de hambre fueron los más prósperos para Egipto y para él. 13 años preparándolo el Señor para que los próximos 80 años viviera en victoria. No le faltó nada. No dejó morir al mundo desde aquel entonces. Le enseñó a la gente a cultivar. Le enseñó a la gente a sembrar. ¿Y sabe cómo terminó el asunto? Hasta Faraón se le sometió, porque José se convirtió en padre de Faraón. O sea, Faraón le decía papá, señor de toda su casa y gobernador de toda la tierra. Para allá vas tú. En eso Dios te va a convertir, en donde estás posicionado, a donde Dios te llevó. Por eso no te enredes con el pecado de ese lugar. Sea un testimonio para Dios. Filipenses 2, 9 y 10 en la versión NTV. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor. Llegará el día donde Dios te elevará a un lugar de máximo honor. Escúcheme, y las bendiciones van a comenzar a fluir. Oportunidades van a comenzar a llegar, y usted no va a tener que sacar un peso de su bolsillo. Oportunidades de negocios se lo van a poner en las manos. Eso es lo que hace la bendición. Eso es lo que hace la diferencia. Amén. Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que estaba por encima de todos los demás nombres. ¿Para qué? Ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Hasta ahí llega el versículo, ¿verdad? Ok. Aún Jesús, sus 3 años, los últimos 3 años de su vida, no los invirtió para hacer milagros. Esas eran las añadiduras. Cuando convirtió el agua en vino era añadidura. Esos 3 años aprendió como hombre a tomar una posición espiritual. La cruz fue su graduación. Cuando te lleguen los tiempos de la cruz, que todo el mundo se te oponga, que te maltraten, no te defiendas, estás a un paso de llegar a un lugar de máximo honor. Satanás se ensañó con Jesús en la cruz. Lo que no sabía era que estaba provocando su propia destrucción. Ahora, la versión NBE del mismo texto. Por eso Dios lo encumbró sobre todo y le concedió el título que sobrepasa todo título, de modo que a ese título de Jesús toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y en el propio abismo. Amén. Ahora, Efesios 4, 9 y 10. Me voy a quedar en la introducción, pero voy a ir despacio. Yo no sé cuántas partes me va a llevar este mensaje, pero se lo voy a enseñar completico. Efesios 4, 9 y 10. Y eso de que subió, está hablando de la ascensión y resurrección de Jesús. ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Escúcheme bien. Cuando usted aprende o cuando aprendemos
a posicionarnos, a sostenernos y a someternos en lugares celestiales, enfrentaremos brujos, enfrentaremos la bajeza más tremenda que nos traiga el diablo, y usted va a salir de ahí victorioso. Aarón tiró la vara, los magos egipcios tiraron las suyas y se convirtieron también en serpientes. Pero la vara de Aarón, que se había convertido en serpiente, se tragó a las demás. En lugares celestiales, míreme, estando en lugares celestiales, la maldición se rompe. Los ciclos diabólicos se destruyen como papel. Toda hechicería se enloquece. Toda obra demoníaca perece. Gente que te quiera hacer daño será barrida, será aplastada por la gracia de Dios. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo en todo. Todo está lleno de la plenitud de Jesús. ¿Y por qué todavía está el diablo ahí? Esperando el juicio. Amén. Y termino con esto. Me sorprendió el Espíritu Santo. Yo no sabía cómo conectar Santiago 4 del 6 al 10 hasta que me lo enseñó el Espíritu Santo. En estos 4 versículos se encuentra la posición que debemos asumir. Ahora, le va a aterrar lo que le voy a decir. De esos 4 versículos saqué 70 puntos. No soy tan inteligente para pensar. Si este mensaje tiene 70 puntos. Santiago 4, 6 y 10. Pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios. Si tú quieres aprender a posicionarte en lugares celestiales, renunciemos a ser orgullosos. Diga: yo renuncio al orgullo. Yo renuncio al mal carácter. Yo renuncio a la patanería. Yo renuncio a ser contencioso. Amén. ¿Por qué razón? Porque en lugares celestiales no hay cabida para los soberbios, porque Dios los resiste. En otra versión dice: Dios se les opone y da gracia a los humildes. Lo segundo es aprender humildad, aprender a ser corregidos con una actitud de humildad. Yo creo que este martes voy a enseñar en el culto de la oración acerca de el corazón que acepta el arrepentimiento y la corrección. Y el mejor exponente de eso es el rey Josías. A él lo corrigieron sin amor. Esa corrección fue la cosa más dura. Pero Dios notó, dijo: por cuanto tu corazón se enterneció. Porque la gran mayoría de veces a nadie le gusta que lo corrijan. ¿A quién le gusta que lo corrijan? A veces uno se tiene que tragar la corrección porque uno no sabe. ¿Sabe por qué Saúl fue destruido? Porque Saúl estaba cansado de Samuel y pensaba en asesinarlo. Lo cogieron los demonios de la bruja de Sarepta y lo mataron en un día. Él da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios. Esto es lo tercero, aprender a someternos. ¿Sabe por qué Agar tuvo éxito criando a Ismael? Y todavía repercute la obediencia de Agar, porque el ángel se le apareció y le dijo: regresa donde tu señora Sara y ponte sumisa delante de ella, obedécele en todo, sé humilde. Porque tu hijo, si obedeces, tu hijo será un príncipe que dará a luz 12 príncipes. Todos los árabes que usted ve son ricos y millonarios,
por la obediencia de Agar. Y no es que Agar fue la gran hija de Dios, pero se sometió. Lo cuarto, resistir al diablo. Si usted se le come el queso al diablo, cuando venga a tentarlo, siempre va a haber al diablo encima suyo. Somos tentados, tenemos debilidades, pero vamos a resistirlo. Así como José, que corrió para no fornicar con esa mujer. Resistid al diablo, y esta parte es la más dura, y huirá de vosotros. Como Jesús hizo huir al diablo, lo resistió con la palabra 3 veces hasta que el diablo corrió. Acercaos a Dios. Aparentemente es una línea muy que todos saben. De la única manera como nos acercamos a Dios es con confianza. Si usted tiene temor, no se podrá acercar. Si usted tiene miedo, no se podrá acercar. Confiadamente. Y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Hay que reconocer, míreme. ¿Sabe por qué la lucha de Jacob con el ángel fue tan brava? 8 horas. Porque Jacob tuvo que hacer un curso intensivo para aprender a estar en la posición correcta para que lo bendijeran. Durante más de 20 años era irreverente, hacía lo que le daba la gana, se fue a vivir donde Dios no quería. Pero esas 8 horas ahí luchando con el ángel, tomó un curso intensivo, le costó lágrimas, le costó heridas, pero fue transformado. Y el ángel le pregunta: dime tu nombre. ¿Sabe que es el mayor reto para nosotros? Y él tuvo que decir: soy un engañador, soy suplantador, le doy en la cabeza al que se deja, le quito las cosas con un plato de lentejas. ¿Cuánto se demora para convencerte a ti que has pecado? Es muy fácil acomodar el pecado. Por eso dice: pecadores, limpiad las manos. Y aquí está: y vosotros los de doble ánimo, purificad los corazones. El doble ánimo es una zorra pequeña. El doble ánimo demuestra que el corazón y el alma el corazón no tiene supremacía sobre el alma. En esos simples versículos está la posición. El versículo que sigue, por favor: afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro, vuestro gozo en tristeza. ¿Sabe ese solo versículo de qué habla? Habrán momentos en que hay que rasgar el corazón. Son los tiempos más dolorosos, son los procesos de Dios. Ahí cabe la famosa prueba de los 3 días. ¿Sabe por qué Abraham bajó con el hijo vivo? Porque se plantó en lugares celestiales. Hizo lo que Dios dijo, obedeció, adoró, subió y bajó con el hijo. Y no solamente subió con un hijo y bajó con millones, con una descendencia. Bajó dominando las puertas de sus enemigos. Y la bendición de Dios no solamente vino sobre él, sino sobre todos aquellos que son considerados los hijos en la fe de Abraham. Usted y yo somos. Escúchame esto: las pruebas Dios las usa para que nos reenfoquemos nuevamente en lugares celestiales. Las pruebas corrigen el desenfoco que tenemos.
Las pruebas nos llevan a nosotros a padecimiento, a aflicción. En esos tiempos la risa se vuelve llanto, pero volvemos a enfocarnos ahí. Y por último, humillaos delante del Señor. Esa es una línea. Humillados delante del Señor. Para estar en lugares celestiales tenemos que permanecer humillados, humillados a diario, delante de Dios como corderos, delante de Satanás como leones. Y la última línea: y Él os exaltará. Hay que aprender a dejarle a Él que nos exalte. No mostrarnos, no promocionarnos, no ser fanfarrones, no mostrarnos, esperar a que Él nos exalte. Si Él lo considera, está bien. Y si nunca nos exalta, nos vamos para el cielo y ya. En esos 4 versículos hay una riqueza incalculable que se las quiero enseñar. Amén. Colóquese de pie. Acaba de escuchar la introducción. Nada más. ¿Alguien aprendió algo? Levante sus manos y diga: Padre, gracias por tu palabra. Ahora tomo posición en lugares celestiales, sentado con Cristo a su diestra. Y ahora, Espíritu de Dios, enséñame, ayúdame para mantener sometido y sostenido en lugares celestiales. Te ruego, Espíritu Santo, que trates conmigo, que me ayudes a menguar en mi egocentrismo para que Cristo crezca en mí. Ayúdame a tener un avance para llegar a ser cabal y perfecto en el nombre de Jesús. Y ahora someto las circunstancias, someto las necesidades, someto demonios, someto principados, someto potestades. No tendré temor de malas noticias. Mi corazón estará firme, estará determinado, estará asegurado en Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aplauda bien fuerte. Escúcheme. Cuando le trajeron a la